Buenas noches, vamos a explicar la máquina de Turing con mi compañero. Bueno, vamos a explicar que la máquina de Turing es el señor que se inventó, Alan Turing, se llama el señor que se inventó la máquina. La máquina de Turing es un modelo teórico para el computador y es el que se convirtió en una fase fundamental para el desarrollo de la informática moderna. Fue propuesta el matemático Alan Turing en 1936 y ha tenido un impacto increíble en la teoría computadora. Bueno, vamos a explicar los componentes de la máquina de Turing. Una máquina de Turing es esencialmente consta de los siguientes elementos: una cinta tan larga como sea necesaria, dividida en casillas o celdas, que son la memoria y la que se puede escribir símbolos o caracteres. Un cabezal capaz de moverse por la cinta de izquierda a derecha y leer y escribir símbolos en esa cinta. Consta de un programa que le diga a la cabeza que los que tiene que hacer. Este programa está escrito en el lenguaje binario, es el uno y el 0. Entonces, que son así se maneja la computadora. No, así se maneja la computadora de los binarios, el uno y el 0. Así se lee la computadora nada más. Bueno, y lo otro, y lo otro, la máquina de Turing, y aparte de la máquina de Turing, los primeros programadores que se inventaron, bueno, los primeros programadores fueron las mujeres. Ellos fueron desde las mujeres que comenzaron a hacer la programación. Que ya, bueno, el código de la programación fue el señor, me acuerdo el señor que se inventó el lenguaje de la programación, el C++. Él fue el que se inventó el código es de C++. Y ahí las mujeres comenzaron a programar, a hacer programas y todas esas cosas, todas esas vueltas. Y ahí comenzó de la, desde esa época hasta las fechas, nunca, siempre ha sido ese código C++. Pues bueno, ya antes en esa época se inventó las mujeres para la parte de la programación. Ya con el tiempo se evoluciona y todo, y también fueron los hombres a ser programadores y todas esas cosas, todo ese dilema. Bueno, los componentes de la máquina de Turing, ahí tenemos la cinta del uno hasta el 0, los binarios. Tenemos el uno, el 0, otro 0, el otro 0, el uno, el uno, el uno, el uno, todas esas cosas. Acá tenemos el movimiento de izquierda a derecha. La cabeza de la lectura-escritura y la cabeza de la lectura es esta, que ese es el código binario. Bueno, el estado de la máquina. Una máquina de Turing continuará procesando valores binarios sin cesar, a menos que tenga un punto definido de finalización del programa que le dice a la máquina de cuándo debe detenerse, y se llama estado de la máquina. Por ejemplo, cuando el 0 y el 1 tienen instrucciones definidas dentro del estado inicial, un estado secundario puede tener instrucciones alternativas. Cuando se lee cada símbolo, la máquina ejecuta cada instrucción de escritura de movimiento, luego pasa al siguiente estado que puede tener instrucciones similares para cada símbolo. Acá tenemos la definición formal. La definición formal nos dice que es una séptima dupla forma por, y acá está mt menos el q, bueno, ese código no sé cómo se lee. Y acá tenemos los símbolos para tener una idea cómo es el alfabeto de la cinta. No sé por qué quedó así. Bueno,
Acá tenemos una fotografía para mirar cómo. Acá tenemos bueno, al Turing, las máquinas que eran antes de la época eran muy grandes que que cabía una habitación. Esas máquinas eran tan grandes que eran tan grandes que cabía la computadora antes, cabía toda una habitación y ahí manejaba la programación. La programación que comenzó, los primeros de los programadores fueron las mujeres. Y acá tenemos la foto, la primera mujer que se inventaron. Ellos fueron las primeras mujeres de la programación. Acá tenemos otras fotos, acá tenemos otras fotografías. Y los ejemplos se tiene una máquina que tiene lo siguiente. Ejemplo, tiene una máquina que tiene lo siguiente, que es esto. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Bueno, yo no sé por qué estoy así. El siguiente grafo muestra una máquina de Turing transforma una cadena de la forma A y B mediante la siguiente. Acá tenemos unos ejemplos. Bueno, la importancia de la máquina de Turing en la computación, la verdad es que no es solo una curiosidad histórica, aunque es un modelo teórico esencial para entender lo que pueden y no pueden hacer las computadoras modernas. De hecho, muchos lenguajes de programación actuales se basan en conceptos derivados en la máquina de Turing. Bueno, ya muchos sabemos que los lenguajes de la programación actuales ya comienzan el Python y se mama más, que ya mucha época ya comenzó, ya ese código ya lo utilizaron, ya con el tiempo fue más evolucionando, tenemos como la inteligencia artificial, ya podemos hacer otras cosas con la programación. Tenemos el Python, tenemos el C++, el Root, o Ruby, algo así, el Ruby y otros lenguajes, y otros lenguajes, que es el JavaScript y otro lenguaje más. La construcción modular de una cinta de Turing, el contenido de la cinta cuando la segunda máquina de Turing comienza, comienza a andar, consiste en todo lo que sobra de la primera máquina de Turing. La cabeza de la segunda máquina de Turing se colocará en la celda al comienzo para ejecutar la primera cinta final. Listo, ya tenemos las bibliografías, el hombre. Y muchas gracias, eso era todo. Y acá tenemos bueno, acá sí me falta poner el link para poner el video. Ya cuando terminamos el video, ya cuando termine de hacer el video, le pongo el link ahí. Ya me tocó hacer dos partes porque el compañero estaba ocupado, no podíamos concretar bien la cita para hacer el video, entonces nos tocó hacer así, una parte y otra parte mía. Y muchas gracias, eso era toda la bibliografía de la historia de la máquina de Turing. Muchas gracias, profesor.